Capítulo 2. Nací en Camagüey. Cuando nací en 1965, todavía en la isla de Cuba, algunos espacios quedaban de autonomía económica familiar. En 1968, una avanzada radical contra los pequeños negocios dejó al país en manos de una vanguardia ideológica empeñada en debilitar al máximo a la familia tradicional, portadora, según ellos, de los vicios del pasado. La televisión y el cine como medios de propaganda fueron muy eficientes y el mundo doméstico fue invadido por novedosos criterios de una revolución que estaba empeñada en crear un nuevo tipo de hombre con conciencia colectivista. El golpe militar de Batista en 1952 había roto con un orden constitucional que protegía con leyes a un liberalismo moderado. Luego vinieron los rebeldes e impidieron que se restaurara la Constitución del 40, obligando a los liberales a someterse o marcharse al exilio. Después del 59, no se podía ser liberal frente a un Estado totalitario que se apropiaba del nacionalismo cubano, no sin antes mutilarlo, quitándole la cívica y la moral tradicional. El nacionalismo cívico, que había tomado tanta fuerza en los años 30, no le convenía a Fidel Castro para la revolución que tenía en mente, porque aunque era antiimperialista, promovía la idea de instituciones fuertes y eso estaba vinculado a la Constitución del 40. Para enfrentarse a sus adversarios liberales era necesario el nacionalismo, pero esa ideología mezclada con el sentimiento anticlerical y anarquista traído a Cuba por muchos republicanos españoles resultaba en una peligrosa combinación en contra de los derechos naturales. Por eso muchos padres, espantados por el rumor de que el Estado pretendía arrebatarle la patria potestad, enviaron a sus hijos a los Estados Unidos. Todos estos conflictos se daban en la clase media, en el mundo católico y en la pequeña burguesía, mientras las clases populares, de forma entusiasta, apoyaban la reforma agraria y la reforma urbana, no dándole demasiada importancia a la promesa incumplida de Fidel Castro sobre la restauración del orden constitucional. Dios en el cielo y Fidel en la tierra, gritaban las masas, con su mística admiración a un Mesías que parecía representar a los humildes de forma directa y sin los estorbos de un parlamentarismo desprestigiado desde los años atrás por las prédicas de Eduardo Chivas en la radio antes de suicidarse en el 51. Chivas, que había fundado el Partido Ortodoxo, denunciaba la corrupción de los auténticos por la radio nacional a nivel nacional, todos los domingos en la noche. Fidel, que era miembro de dicho partido, hablaba todos los días por Radio Álvarez, a nivel local, en La Habana. Cuando Chivas se quitó la vida, dejó el espacio vacío en la radio y Fidel Castro hasta llegó a solicitarlo al partido, cosa que se le negó, porque sería ocupado por Pardo Llada. Las masas, vinculadas sentimentalmente a la retórica de Chivas, fueron heredadas por Fidel, y ese vínculo continuó sin romperse en toda la lucha del 26 de julio contra la dictadura de Batista. De manera que al triunfar el ejército rebelde, ya la gente común estaba preparada para sumarse al totalitarismo que identificaba a Estados Unidos como el enemigo exterior y a los disidentes domésticos como el enemigo interior. Es verdad que la violencia política era aceptada como método revolucionario, y muchos de los que creyeron en las promesas del 26 de julio y se desencantaron de su rápido viraje al comunismo soviético, la usaron para quitar a Fidel. Pero también es verdad que los revolucionarios robaron, humillaron y fusilaron de espaldas al derecho. Muchos de quienes se jugaron su vida rebelándose contra el golpe de Fulgencio Batista, incluso siendo miembros del 26 de julio, se sintieron traicionados por la infiltración comunista y se alzaron nuevamente en rebeldía contra el nuevo régimen. Todo ese conflicto, que en ocasiones parecía dirigirse a una guerra civil, se detuvo cuando Estados Unidos se involucró y la CIA organizó a la Brigada 2506 en 1961 para conquistar el poder en la isla. El régimen entonces logró vincular toda oposición a la hostilidad de Estados Unidos y el prestigio del opositor disminuyó. Más tarde, la Unión Soviética, en confrontación política y militar con Estados Unidos, llegó a instalar misiles nucleares en Cuba, no quedando espacio doméstico para disputa alguna en medio de una lucha de gigantes colosales, como eran los Estados Unidos y la Unión Soviética.
El Partido Comunista Cubano, con todo el monopolio del poder político y sin competencia alguna, solo le esperaba un largo camino de decadencia, atrofiado en su propia pereza. Mi mundo infantil, ajeno a la destrucción del Estado-Nación en manos totalitarias, se desarrolló de manera sana. Recuerdo cuando era un niño cómo disfrutaba montar a un caballo fantástico que imaginaba en un tronco caído de un árbol frutal en la finca de mi abuelo materno. Era un caballo sin cuerpo, sin nombre, sin raza, pero con la belleza y el coraje de una pura sangre real. La luz se filtraba entre las hojas de los árboles frutales y el viento soplaba siempre fresco y suave. El resplandeciente potrero de mi abuelo materno se extendía ante mí como una inmensa alfombra verde, invitándome a galopar. Era un niño feliz, sin preocupaciones, sin temores, nada más que el sonido de los cascos del caballo imaginario sobre el tronco caído y el aroma de los frutos maduros. Ahora que soy viejo, aquella imagen de mi niñez sigue viva en mi memoria, y aunque ya no puedo montar aquel caballo imaginario, todavía puedo cerrar los ojos y sentir el viento en mi rostro y la libertad en mi corazón. Fue una buena infancia, porque puso en mis memorias recuerdos agradables completamente compatibles con la realidad. Eran caballos imaginarios, no unicornios, esperando ser montados de nuevo en un mundo real y tan maravilloso como puede ser la tierra, el sol, los olores y sonidos de este mundo. El padre de mi madre era parte de una familia de terratenientes, eran los Sánchez, del viejo Camagüey. Mi otro abuelo, el paterno, era descendiente de mambises y medio afrancesado. Era un hombre complejo, lleno de contradicciones y misterios. Siempre estaba escribiendo una novela que nunca pude leer. Sabía que era masón y liberal, pero conservador al mismo tiempo. Recuerdo que en sus conversaciones podía hablar del imperio austrohúngaro como si al doblar de la esquina estuviera. Sus ojos brillaban cuando hablaba de las calles empedradas de Viena, de la música clásica de Beethoven y Mozart, y de los palacios imperiales que visitó en su juventud. De niño, cada jueves en la noche mi abuelo me llevaba a tomar lecciones de violín en la cercana Escuela de Artes. Las lecciones eran pagadas con su jubilación, una pequeña fortuna que había ahorrado con esfuerzo y dedicación. Gracias a él, también estudié durante 3 años saxofón, un instrumento que me apasionaba y que todavía hoy toco con gran entusiasmo. Mi abuelo Orvilio estaba orgulloso de su linaje liberal. Pero mi abuelo no era un hombre común y corriente. Su familia, los Escobar, habían sido responsables durante la Guerra de los 10 años de la prensa ubicada en sus tierras, donde se editaba el periódico de la República en Armas, El Cubano Libre. Era una familia de hidalgos, de hombres y mujeres valientes que lucharon por la libertad de su país, pero que sufrieron mucho durante esos años de lucha. A pesar de las dificultades, mi abuelo nunca perdió su pasión por la música y la cultura. En la época republicana, la familia Escobar se desvinculó de las tierras para afincarse en la ciudad y así poder seguir cultivando sus intereses y pasiones. Fue entonces cuando mi abuelo decidió dedicar su jubilación a financiar mis lecciones de música y hacer posible mi educación artística, que incluía las pinturas al óleo. A pesar de que nunca pude leer su novela, sé que fue una obra maestra de su imaginación, una novela que mezclaba la realidad con la fantasía, la historia con la ficción y que reflejaba su visión única del mundo. Él, de alguna manera, llenó el vacío de mi padre ausente. Un temprano divorcio de mis padres no me permitió crecer con el privilegio de una figura paterna cerca. Recordando aquellos años, me pregunto cómo lograron mis mayores que yo no sintiera el asfixiante peso de una cultura totalitaria impuesta por el régimen de Fidel Castro sobre el pueblo de Cuba. Quizás fue su valentía y determinación para protegerme de las influencias negativas del gobierno, para inculcarme valores de libertad y resistencia, para mantenerme en contacto con la riqueza cultural y artística de mi país a pesar de las restricciones. O tal vez fue su capacidad de convertir las dificultades en oportunidades, de encontrar la belleza y la esperanza en medio de la adversidad, de enseñarme a apreciar la música, la literatura, el arte y la historia de mi país como una forma de resistencia pacífica contra un sistema represivo enmascarado con una revolución. Los cubanos siempre estamos esperando de manera pasiva por tiempos mejores, hasta que perdemos la paciencia y vamos a las trincheras. Algunas revoluciones nuestras fueron un intento por adelantarnos en el tiempo, por quemar etapas y construir una mejor sociedad. Sin embargo, la mejor constitución que tuvimos no vino de una revolución,
sino de un encuentro fraterno de nuestras visiones distintas en un clima de respeto, diálogo y razón compartida. Fin del capítulo 2.